Muchas gracias, Luis. Bueno, un gusto compartir con ustedes esta presentación. Vamos a ver un poco las formas de dispersión del polvo de neumático en los asfaltos y los cambios que realiza la incorporación de este modificador en los cementos asfálticos previos a ser utilizado en la mezcla. Obviamente sería esa la condición de vía húmeda. Nosotros podemos decir que haciendo un relevamiento en la región, se cuenta digamos, en trabajos que tenemos en estos países con la condición de producir polvo de neumático fuera de uso menor a 0,6 milímetros, algo que comentaba Leticia hace un ratito, que es parte de la especificación para que haya una adecuada interacción entre el asfalto, los componentes del asfalto y el polvo de neumático. Tenemos empresas que hemos relevado que pueden llevar esa condición por país, empresas de Latinoamérica, encontramos los números que ustedes observan allí. Por otro lado, podemos decir que en cuanto al sistema de gestión Cygnus, citó Leticia en España, estas son las iniciativas que en Latinoamérica se encuentran en plena vigencia, y podemos decir que una de las últimas que ha entrado hace muy poquito en forma efectiva y habiendo recorrido un trabajo desde el año 2009, es Chile con su nueva ley de responsabilidad extendida, que ha sido un paso muy importante, y podemos citar países como Brasil, con su sistema Reciclanip, que también es un sistema muy mirado por el resto de los países, en Ecuador, los sistemas Green y Seginus, en Uruguay también sistemas que a veces provienen del sector privado, otras veces provienen por marcos regulatorios nacionales. Pero pueden ver ahí en la recorrida que tenemos en base a los trabajos en distintos países de la región, un relevamiento de cómo está el estado de situación. Particularmente en Argentina, ustedes van a ver ahí un proyecto de ley 410-2021 que se aprobó el año pasado, tiene media sanción del Senado de la Nación y fue aprobada en comisión en Cámara de Diputados y está ingresando al recinto de diputados una ley en la que muchos sectores de las tecnologías del país, Ministerio de Ambiente, Centros Viales, INTI, han participado para que se pueda llevar adelante y tener ese marco normativo para ordenar un sistema de gestión que todavía Argentina no posee. La composición del neumático, o lo que esperamos en cuanto al neumático, al polvo de neumático que va a interactuar con el asfalto, sobre todo en sus expresiones de vía húmeda y haciendo un poco, tomando la especificación que el doctor Juan Gallego ha compartido en el CEDEX dentro de la especificación española. Nosotros también observamos que es recomendable ese entorno y sería recomendable también exigirlo en nuestro país en un marco normativo incipiente que tenemos una norma IRAM que da un marco inicial a la cual debemos tender a mejorar con las distintas alternativas que puede haber en cuanto a porcentaje de incorporación de caucho o a la variabilidad de incorporar caucho con polímero virgen, que también es una alternativa de interés. Normalmente nosotros a los cauchos producidos en la industria, en las empresas que trituran, en la región, nosotros estamos en provincia de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires en Argentina es prácticamente el 40% del país, pero tenemos zonas más densamente pobladas, como es Santa Fe, que también tiene iniciativas de reciclado, como es Mendoza, que tiene también en este momento activas plantas de reciclado. Ese producto nosotros pasamos a caracterizarlo. No es lo mismo cualquier neumático, también hay neumáticos provenientes de la industria minera. Nosotros, a través de un análisis de TGA, podemos determinar las composiciones y también establecer, en base a marcos normativos, tanto ISO como UNE, establecer los entornos exigibles y los entornos posibles, digamos, de plastificantes, de caucho de la familia GNR,
BR, mezcla de NR y SBR, BR y residuos sólidos que también componen el neumático. Nosotros, desde el punto de vista de la forma de incorporar el neumático, el polvo de neumático a la mezcla, al asfalto o a la mezcla fáltica, como se ha citado y se reiterará a lo largo de la jornada, puede hacerse por vía seca, por vía semihúmeda y por vía húmeda. Por vía seca, el polvo se incorpora en diferentes granulometrías como un árido, en el sistema de áridos. Vamos a ver la innovación, algo citó José Luis recién, de algunas de las patentes que hay en relación a lo semihúmeda, a la vía semihúmeda, una innovación que hay que tener en cuenta, me parece, o que observar, donde se trata de un caucho predigerido que puede ser aditivado como árido también en la mezcla fáltica, y el polvo de caucho dispersado en asfalto por vía húmeda, que es una de las alternativas que tenemos hoy presentes en Argentina con más posibilidades de uso. Cuando hablamos de la vía seca, podemos hablar de dos entornos granulométricos específicamente, cuando son tamaños mayores a 2 milímetros, donde ahí las partículas de mayores a 2 milímetros actúan prácticamente como un árido elastomérico, le podríamos llamar, donde su interacción con las fracciones, los aceites, los saturados y los hidrocarburos, nastenos aromáticos y polares aromáticos que tiene el ligante, va a ser prácticamente nula. Y aquellas partículas finas que pueden ser digeridas, ese concepto de digerir también va a ser ampliado en otras exposiciones, modifican riológicamente el asfalto, normalmente son esas fracciones que están por debajo de 0,7, 0,5 milímetros, y llegando hoy en día, en altas tasas de modificación en peso de la mezcla, superar el 1,5, el 2% de peso de polvo de caucho en mezcla. Nosotros podemos a su vez decir que dentro de la vía seca uno puede tener para su tratamiento y para que el caucho tenga un efecto, digamos, la aportación del polvo de caucho se hace en dosificación por peso, hay un aumento o un incremento del tiempo de amasado, hay también un preamasado de áridos en caliente y de polvo de caucho con un incremento de tiempo de amasado de un 10%, o sea que hay un incremento en el tiempo de elaboración de la mezcla, un calentamiento del asfalto en un incremento aproximado de 5 grados centígrados y un calentamiento de los áridos aproximadamente un sobrecalentamiento en relación a lo convencional de 10 grados centígrados. Podemos decir que las variables que entran en juego son la temperatura, tanto para áridos como para asfalto, la incorporación del caucho, la digestión del caucho y el asfalto, una permanencia en estas condiciones granulométricas, sobre todo las finas, en conformar, digamos, que se genere esa dispersión, esa microdispersión estable de dos fases de caucho y de asfalto, y que se forme ese gel que cubre a las partículas de caucho de la interacción caucho-asfalto, digamos, ese sería el proceso central a resaltar en la vía seca. En la vía semihúmeda va a haber una presentación específica de una de las patentes a nivel mundial en cuanto a la vía semihúmeda, pero podemos decir que en forma general elimina los tiempos de digestión que son necesarios en la vía seca y elimina también los problemas de almacenamiento del asfalto modificado en cisterna o la permanencia o el consumo de energía en el calentamiento de ese asfalto. Son temas que pueden verse mejorados. En Latinoamérica se ha comenzado a usar, vamos a ver algunas experiencias en algunos países de la región, en distintas exposiciones, y como decía, se va a dar una charla específicamente de esto. Y por vía húmeda se puede realizar, tanto en la planta asfáltica, en la propia obra, realizar la modificación del cemento asfáltico en la obra, o elaborar en una central, por medio de un distribuidor o de las petroleras, según el caso, comercializar ese asfalto mejorado o modificado con polvo de neumático fuera de uso. Hay algunas de las plantas con las que hemos trabajado en la región,
ustedes pueden ver plantas que están modificando directamente, como es el caso de este tanque, de este sistema o de este sistema incorporado directamente en la planta fáltica, o pueden ver esta planta fáltica de esta planta modificadora en provincia de Buenos Aires, que puede modificar con distintos tipos de modificadores, inclusive con polvo de neumático, y comercializar ese producto. En general, la vía húmeda nos permite disponer de un sistema asfalto, polvo de NFU, o si no también alternativas que se han explorado y que hay normativa, de un sistema de asfalto, polvo de NFU, y un polímero virgen, como puede ser SBS, estireno, butadieno, estireno, o similar, buscando con el polvo de NFU reducir la tasa de consumo de polímero virgen. No así la tasa de asfalto. Recordemos que las mezclas elaboradas con asfalto, con NFU, promueven mayor consumo de asfalto, o sea que para la comercialización del asfalto es un dato a favor, pero por otro lado, no solo un negocio para la comercialización del asfalto, sino que a mayor tasa de asfalto radica fundamentalmente mayor durabilidad de la mezcla. Entonces, tanto en mezclas con altas tasas o con tasas moderadas de polvo de NFU, siempre la dosis de asfalto superior a la de una mezcla convencional. Desde el punto de vista riológico, nosotros podemos decir que podemos vislumbrar ese comportamiento riológico, incorpora normalmente ensayos que nos permiten manejar rangos no lineales, representan un reto complejo, pero a su vez un reto de tener un laboratorio equipado con estos medios, hoy ya cada vez más difundidos en la región, que nos permiten medir niveles de esfuerzos, deformaciones unitarias, tiempos de carga y temperatura. En ese sentido, podemos decir que se incorporan equipamiento como el viscosímetro rotacional, el reómetro de corte, el reómetro de flexión, la viga de tracción, y dos sistemas de envejecimiento, simulando el envejecimiento en planta, como es la estufa de película delgada rotativa, y el envejecimiento a largo plazo, como es el sistema PAV, de los cuales dejo ahí la normativa y los rangos de aplicación en envejecimiento a corto plazo y a largo plazo que suma el sistema, para determinar fundamentalmente los rangos de aptitud del ligante asfáltico convencional o modificado en función de criterios de falla, como pueden ser la falla por agüellamiento, la falla por fisuración térmica o la falla por fisuración por fatiga. Perdón. Podemos decir que este estudio riológico, la riología, nos permite observar el comportamiento de un fluido ser deformado bajo la acción de ese esfuerzo. La deformación ocurre con la aplicación de una carga en un fluido que está dispuesto entre dos placas de áreas iguales. Esta geometría varía en función de si el ligante es convencional o si el ligante es sin envejecer o envejecido. Y eso nos permite tener con una placa fija y una placa rotatoria, establecer las relaciones entre el módulo complejo de corte y el ángulo de fase, el ángulo por el cual se recuperan las deformaciones una vez aplicada la carga. En cierta manera, el sistema aplicado nos permite, utilizando el reómetro de corte, determinar los riesgos de agüellamiento en el ligante convencional con un cociente de eje estrella sobre seno de delta, o en un ligante envejecido a corto plazo, cambiando este entorno, obviamente previamente habiendo verificado las condiciones de punto de inflamación y de viscosidad a 135 grados, y establecer la temperatura alta de lo que denominamos grado de performance de ligante asfáltico. Desde el punto de vista de la fatiga, bajo ese mismo reómetro, pero habiendo pasado el ciclo de envejecimiento a largo plazo en el PAV, se establece la relación entre el módulo complejo de corte multiplicado por el seno del ángulo de fase, y se puede determinar la temperatura intermedia.
mientras que con el reómetro de flexión, considerando los riesgos de agrietamiento térmico y de fundamentalmente agrietamiento térmico, en fatiga era fisuración por fatiga, podemos establecer el stiffness del asfalto y la pendiente de la recta M en ese gráfico doble logaritmo a los 60 segundos de aplicado en el sistema. Entonces podemos determinar el grado PG que tiene el ligante asfáltico en función de esos riesgos de falla. Sumamos a esto, a través del protocolo del multi-stress, digamos, del Multi-Stress Script and Recovery, el MSCR, la posibilidad de observar la relación en el JNR de la deformación no recuperada en relación al esfuerzo recuperado. Para nosotros, si ustedes observan un gráfico ahí a la izquierda, donde podemos observar los tiempos de carga sobre la misma pastilla que uno realiza la determinación del PG, dejando la recuperación libre, ¿no? Un plato oscilante que carga y descarga cargados y con dos esfuerzos diferentes. Esto es lo interesante, nos ayuda a ver la estabilidad de la dispersión y otras variables mucho más interesantes que en el reómetro podemos verificar, pero podemos ver cuánto recupera retirada la carga bajo estados de solicitación de baja carga o de elevada carga, y observar frente a ciclos continuos, digamos, cómo es el desempeño de ese asfalto modificado. En este sentido, las instancias que recomendamos, digamos, o que tenemos la medición realizada sobre dispersiones, lo pudimos hacer sobre el sistema de polvo de NFU con asfalto o la distribución de NFU con un polímero virgen, la mezcla de ambos o el polímero virgen directamente. Y en ese sentido queríamos citar, y para terminar, que haciendo un balance de lo que es un cemento asfáltico clasificado por viscosidad en Argentina como CA20, incorporando tasas del 8% de polvo de NFU como un asfalto mejorado según la especificación española, o incorporando una tasa de 2% de SBS más 5% de NFU, o comparándolo con una tasa del 3% de SBS, podemos observar las recuperaciones en cada uno de los casos, el valor del JNR y el JNR diferencial, o el Creep Compliance. Si nosotros observamos, podemos ver los beneficios o a dónde estamos ubicados con la aplicación del polvo de neumático. De la misma manera, clasificando en una primera instancia, antes que realizar esto, se procedió a hacer el grado PG, partíamos de un PG de 64 menos 22, que es un típico PG de la refinería de acá de la zona, y se ha podido cambiar, digamos, el grado PG superior a 70 o 76, dependiendo el grado de modificante, el tipo de modificador que utilizamos, y eso obviamente habla de las ventajas riológicas de utilizar el polvo de neumático en los cementos asfálticos. Para terminar, simplemente reflexionar o poner sobre la mesa en esta jornada que existen 3 tecnologías, formas de dispersar el polvo de neumático en las mezclas asfálticas. En cada una de ellas existen experiencias, evaluaciones de resultados y cosas que debemos aprender, tanto en la etapa de proyecto como en la etapa de trabajo en obra. La valoración de desempeño que se ha realizado sobre los asfaltos con incorporación de polvo de neumático por vía húmeda permiten observar dispersiones estables bajo esos esfuerzos, ¿no?, de carga y una mejora frente a las condiciones de falla crítica. Por otro lado, citar la tecnología de dispersión por vía húmeda es la tecnología que nos permite tener el asfalto caucho disponible como tal y valorarlo riológicamente. Las otras tecnologías son el producto de un proceso de elaboración en planta que luego tendrá que ser evaluado. Muchas gracias.